Hola, esta semana vamos a hablar sobre el comportamiento de los gases. Espero que vean el link que les envié que lo explica muy chévere. Vamos a la lectura. Imagínate que estás mirando un desfile que esperabas desde hace varias semanas. Probablemente estés fascinado por los enormes globos que ves volando, ¿verdad? Flotando en lo alto. Quizás te preguntes cómo se despegaron los globos para el desfile. ¿Cuánto helio se necesitó para llenar todos los globos y qué papel cumple el tiempo para lograr que esos globos puedan flotar? El helio es un gas. Los gases se comportan de manera distinta a los sólidos y los líquidos. A diferencia de las partículas que forman los sólidos y los líquidos, las partículas de los gases tienen una gran cantidad de espacio vacío entre ellas. El espacio que ocupan las partículas del gas es el volumen del gas, que puede cambiar debido a la temperatura y a la presión. Vamos a hablar sobre temperatura. ¿Cuánto helio se necesita para llenar un globo como el que está en la figura 1? Imagínense que esta es la parada de las rosas de Macy's. La respuesta depende de la temperatura exterior, según la temperatura que haya afuera. La temperatura es una medida de la rapidez con que se mueven las partículas de un objeto. Cuanto más rápido se muevan esas partículas, más energía van a tener. Por lo tanto, en un día bastante caluroso, las partículas de gas se van a mover mucho más rápido y van a golpear más las paredes internas del globo. Por eso es que el gas se expande y presiona sobre las paredes del globo con más fuerza. Si el gas se expande demasiado, el globo va a explotar. Pero, ¿qué pasa si hace frío el día del desfile? Las partículas de gas que se encuentran dentro del globo van a tener menos energía y no presionarán contra las paredes del globo con tanta fuerza. Por lo tanto, se va a necesitar más gas para poder llenar el globo. Hablemos sobre el volumen ahora. El volumen va a ser la cantidad de espacio que va a ocupar el objeto. Pero como las partículas de un gas se expanden, el volumen de los gases depende del recipiente que los contiene. Por ejemplo, ¿has visto alguna vez los globos inflados que son retorcidos para darle formas diferentes, como los que utilizan los payasos para hacer perritos, florecitas, espadas, todas las cositas que ellos hacen? Pues dar forma a estos globos es posible porque las partículas de gas pueden comprimirse o apretarse y reducir el volumen. Pero si intentas darle forma a un globo lleno de agua, ¿qué es lo que pasa? El globo probablemente se te va a explotar en las manos porque las partículas de los líquidos no pueden comprimirse tanto como se pueden comprimir las de gases. Ahora vamos a hablar sobre presión. La cantidad de fuerza que se aplica sobre una zona dada de la superficie es denominada presión. Puedes pensar en la presión como la cantidad de veces que las partículas de un gas chocan contra el interior de un recipiente. Vamos a ir a las pelotas de la figura 2. Estas pelotas, ¿verdad?, son del mismo tamaño, lo que significa que tienen el mismo volumen de aire, que es un gas. Vamos a tener en cuenta, sin embargo, que hay más partículas de gas en la pelota de básquetbol que en la pelota de playa. Por lo tanto, son más las partículas que golpean en la pelota de que golpean la superficie interna de la pelota de básquetbol, que las que van a golpear la superficie interna de la pelota de playa. Cuando hay más partículas golpeando la superficie interior de la pelota de básquetbol, más va a aumentar la fuerza sobre la superficie interior de la misma. A mayor fuerza, más presión, lo que hace que la pelota de básquetbol te parezca más dura que la de playa. Vamos a explicar la figura 2, que se trata sobre gas y presión. La pelota de básquetbol va a tener más presión, ahí pueden ver el particulado. Tienen más presión porque hay más partículas de gas en el interior y están más cerca una de la otra, están más comprimidas en la pelota y chocan con la pared interna de la pelota a una tasa mayor. Cuando hay presión baja, como en la pelota de playa, pues obviamente observemos cómo están las partículas en la pelota de playa. Tienen menos presión porque hay menos partículas de gas en el interior y están más alejadas unas de las otras. Las partículas de la pelota de playa van a chocar con la pared interna de la pelota a una tasa menor. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre estas leyes del comportamiento de los gases. Estos científicos descubrieron que la temperatura, la presión y el volumen de un gas están relacionados. Si cambia uno de los factores, van a cambiar los otros dos, van agarraditos de la mano. Las leyes del comportamiento de los gases describen la relación existente entre temperatura, presión y el volumen. Vamos a hablar sobre la ley de Boyle.
Imagínate que un buzo a 10 metros debajo de la superficie de un lago expulsa una burbuja de aire. Cuando esta burbuja llega a la superficie que lleva arriba, el volumen se ha duplicado, es el doble de lo que lanzó. La causa de este cambio es la diferencia de presión que existe entre la superficie y los 10 metros de profundidad. A mayor profundidad, más presión. El primero que describió la relación entre el volumen y la presión de un gas fue Robert Boyle. Fue un químico irlandés del siglo XVII. Esta relación se conoce ahora como la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que para una cantidad fija de gas a una temperatura constante, el volumen del gas va a ser inversamente proporcional a la presión. Por lo tanto, si la presión del gas aumenta, el volumen va a disminuir igual, como se muestra en la figura 3. Vamos a pasar a la figura 3 para explicártela. Al levantar el pistón, esto es un ejemplo con un pistón. Al levantar un pistón, las partículas del gas se van a alejar unas de las otras y el volumen del gas aumenta y la presión disminuye. Al levantar el pistón, obviamente tenemos espacio para que el particulado corra. Cuando se suelta el pistón, ¿verdad?, que baja, las partículas de gas vuelven a su volumen original y a la presión original que tenían. Cuando se empuja el pistón, las partículas del gas se van a juntar, así que el volumen de gas va a disminuir y la presión va a aumentar. La ley de Charles lo que explica es que si inflas un globo con aire y lo dejas al calor del sol, el globo se va a explotar. La ley de Charles establece que para una cantidad fija de gas a una presión constante, el volumen del gas va a cambiar de igual manera que cambia la temperatura. Por lo tanto, en la ley de Boyle estamos hablando, ¿verdad? Vamos a hacer una aclaración, estamos hablando sobre presión y en la de Charles se basa en calor. El volumen de gas, ¿verdad?, cambia de igual manera que cambia la temperatura. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, el volumen aumenta en igual proporción. Vamos a pasar a la figura 4 para explicar el modelo de Charles. Volvemos con los pistones. Bajar la temperatura del gas va a hacer que las partículas se muevan más lentas, van a ir más lentas. Las partículas de gas van a golpear el pistón con menos frecuencia y con menos fuerza, se ponen vagas. Por lo tanto, el volumen del gas va a disminuir, no hay gran actividad cuando la temperatura está baja. Al contrario de cuando se sube la temperatura del gas, esto va a hacer que las partículas se muevan más rápidamente. Las partículas de gas van a golpear el pistón con más frecuencia y con mayor fuerza. Por lo tanto, el volumen del gas aumenta. Y esto sería todo por esta semana. ¿Dudas, preguntas? No duden en comunicarse. Cuídense.